Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de cuerpo y de espíritu, y perfeccionémonos en la santidad, en el temor de Dios. Al leer este versículo, es como una consecuencia de algo que viene explicando el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Corinto, a la iglesia de los Corintios. Y es que el Señor, a través del apóstol Pablo, viene dando promesas. Se lee el capítulo anterior, el capítulo 6, y le dice el Señor a su iglesia: vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré. Y seré por vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Vea qué tremenda promesa viene haciendo el Señor a través del apóstol Pablo a su iglesia. Y por eso comienza este capítulo 7, en el versículo 1 de la segunda carta a los Corintios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, vea lo que dice el Señor: límpiense de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, y perfecciónense en la santidad, en el temor de Dios. Cosas que manda hacer el Señor: que nos limpiemos de toda contaminación que proviene de la carne y del espíritu. Son dos fuentes o dos vías por las cuales viene la contaminación al ser humano. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, también habla en un solo versículo del cuerpo o de la carne y del espíritu. Y es en el capítulo 6, versículo 20 de la primera carta. Dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Su cuerpo y su espíritu, dice la palabra del Señor, son de Dios. Lo que está en juego es su alma. Usted debe limpiar su alma. No permita que a través del cuerpo, de su propia carne, llegue el pecado a su vida, o a través de su espíritu. ¿Cómo nos contaminamos? A través de la carne. Si usted lee, por ejemplo, la carta a los romanos del mismo apóstol Pablo, dice que nosotros no debemos pensar ni ser guiados por las cosas de la carne. Los que piensen las cosas de la carne, pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Repito, porque los que son de la carne, los que son carnales, para decirlo más claramente, que me entienda usted mejor, los que son de la carne piensan en las cosas carnales, las cosas pecaminosas. Otra versión dice: los que piensan o los que son guiados por su naturaleza pecaminosa actúan conforme a esa naturaleza pecaminosa. Pero también dice: los que son del Espíritu, aquí Espíritu es del Espíritu Santo, piensen las cosas del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué contamina? ¿Cómo se contamina de una manera espiritual? Cuando usted oye una doctrina falsa, cuando usted participa en ocultismo, cuando participa en idolatría, usted está contaminando su espíritu, está contaminando su alma. Ahora bien, hay cosas que quizás usted ya tiene ahí en su corazón, en su alma, en su ser, que debe sacar porque son pecados. Y usted lo ha consentido, lo tiene allí. Y usted necesita sacar eso, limpiar su alma, limpiar su corazón, limpiarse usted completamente de toda suciedad. Que en su corazón no exista ese pecado. Que la carnalidad no haya cabida en su alma. En el alma están los pensamientos, las decisiones, las emociones, está su voluntad. Usted debe cuidar eso. Es lo que está en juego, lo que se pierde. Por eso la palabra del Señor dice de la antigüedad, usted lee Ezequiel,
Por ejemplo, el alma que pecare morirá. Así es que su cuerpo y su alma, acabamos de leer el capítulo 6 de 1 Corintios, su cuerpo y su alma, su cuerpo y su espíritu son de Dios. Su alma, usted tiene que limpiarla. Por eso el pasaje que leímos como introducción está diciendo que debemos limpiarnos de toda esa contaminación y perfeccionar en la santidad, en el temor de Dios. Debemos perfeccionar la santidad, y santidad es apartarse de pecado. Lo que el cristiano, lo que la persona debe hacer todos los días es tratar de dejar lo pecaminoso que aún hay en su vida. Lo demás es cuento, lo demás es necedad, por no decir otra palabra. Nosotros debemos tratar siempre, si queremos realmente gustar del don celestial de la salvación, de estar con el Señor por la eternidad, si hemos creído realmente esa palabra de salvación, si hemos creído a Dios, a su palabra, a toda la Biblia, nosotros debemos procurar tener un alma limpia, limpiarnos de toda contaminación carnal y espiritual. Por eso debemos andar con cuidado y examinarnos, no dejarnos engañar. Somos personas de fe, sí, necesitamos la fe, también necesitamos la obediencia, necesitamos el amor y necesitamos quitar toda contaminación de carne y de espíritu. Repito, la contaminación que viene por la carnalidad. Usted conoce también el libro de Gálatas capítulo 5, dice cuáles son las obras de la carne. Y usted lo conoce, tal vez lo ha escuchado muchas veces, y que son manifiestas las obras de la carne, que son adulterio, no sé si usted andará en uno de estos pecados, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, mucha idolatría en nuestros países, hechicería, eso lo hay por montones, enemistades, ahí de pronto usted anda en enemistad con alguien, eso es obra de la carne. Usted ve a una persona como su enemigo, su enemiga, eso es obra de la carne. Anda en pleito constantemente o esporádicamente, eso es obra de la carne. En celos, es obra de la carne. Ira, usted es una persona iracunda, tiene problemas, contiendas, sea peleas, disensiones, divisiones, herejías, envidia, homicidio, bueno, eso probablemente no, borrachera, me imagino que no, orgías y cosas semejantes a estas. Esas cosas son contaminación vía carnal. Y las que vienen, las que contaminan vía espiritual, son las participaciones precisamente en muchas de estos pecados que se han nombrado, que nombra el Señor aquí, también escuchando doctrinas falsas, participando en sectas, en ideologías que están alejadas de la palabra del Señor, y seguir líderes, de pronto seguir pastores o seguir apóstoles que han hecho su propia teología, han hecho su propia doctrina, han hecho su propio evangelio, que lo llaman también el evangelio de Jesucristo, pero no es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo busca la salvación y la santificación de las personas en esta tierra. Salvación, la vida eterna, y santificación en esta tierra. Entonces, cuando a usted le predican otras cosas y apartan realmente el foco principal, la atención y la importancia principal que le da Dios a la salvación y a tener una vida limpia, ese no es el evangelio de Jesucristo, ese es otro evangelio. Así es que hoy la exhortación es para que usted se examine a sí mismo, a sí misma, y vea en qué está siendo usted engañado o engañada, qué hay en su corazón, de qué tiene que limpiarse. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en las cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu Santo. Así que, mis estimados hermanos y amigos, examínese, límpiese de contaminación y perfeccione la santidad en el temor de Dios. Señor, te damos gracias por esta tu palabra, que es poderosa, tu palabra que cambia y transforma al ser humano, palabra que nos confronta a la que queremos, no palabra que nos suaviza, que nos dice que estamos bien, que sigamos así. No, tenemos que examinarnos y sacar lo que no te agrada a ti, Señor. Gracias por tu palabra,
que ante todo me confronta a mí y me lleva a examinarme y a mejorar el camino que estoy andando, siempre guiado por el Espíritu Santo, que es el poder de Dios en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis estimados hermanos y amigos, le damos un cordial saludo a todos, recordándole que Cristo viene pronto, así que manténgase en integridad y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios te guarde, Dios te bendiga.